A ver, pensemos en esto por un momento. ¿Qué es la mente en realidad? Hablamos de ese, no sé, torbellino de pensamientos y emociones como algo aparte del cerebro, o sea, de ese órgano que tenemos dentro del cráneo. Miren, esta es una de las preguntas más viejas y fascinantes que existen, y justo hoy vamos a meternos de lleno en lo que la ciencia tiene para decir al respecto. Ok, este va a ser nuestro recorrido. Primero, el enigma de siempre, el de la mente y el cerebro. Después, cómo murió el fantasma y nació un nuevo paradigma. Luego, la prueba más dura, ¿qué pasa cuando el cerebro se daña? De ahí vamos a ver la neuropsicología, que es como el puente que une todo. Y cerramos viendo hacia dónde vamos con todo esto. ¿Listos? Empecemos. Bien, para entender a dónde hemos llegado, es clave mirar hacia atrás, ¿no? Durante siglos, pero de verdad siglos, la idea que dominaba todo era que la mente y el cuerpo eran dos cosas totalmente diferentes. Un concepto que de verdad marcó para siempre la historia del pensamiento. Y aquí llegamos al corazón del asunto, la pregunta del millón que ha generado, bueno, incontables debates. ¿La mente es algo así como etéreo, separado, o es simplemente el resultado de lo que hace nuestro cerebro? Y ojo, que esto no es solo una cuestión para filósofos. La respuesta define por completo cómo la ciencia se aproxima al estudio del comportamiento humano. Hubo intentos muy tempranos, como la frenología que vemos aquí, que básicamente trataba de encontrar las partes de la mente en las protuberancias del cráneo. Pero el que de verdad sentó las bases de todo fue el filósofo René Descartes. Él fue quien consolidó la idea clave, el dualismo. Para él, la cosa estaba clara. Por un lado, teníamos la mente, la cosa pensante, que era inmaterial, casi como un espíritu. Y por otro, el cuerpo, la cosa extensa, que era la materia física, completamente separados. Pero llegó la ciencia moderna y lo cambió todo, absolutamente todo. Ese paradigma tan antiguo está siendo reemplazado por una visión radicalmente distinta. Una que por fin une lo que por tanto tiempo estuvo separado. Y esta frase, el fantasma en la máquina ha muerto, lo resume de una forma brutal. Es el consenso científico actual, esa idea de una mente inmaterial flotando dentro de nuestro cuerpo como un fantasma, bueno, se acabó. La ciencia moderna la ha descartado. La conclusión es muy simple. No hay mente si no hay un cerebro funcionando. A ver, para que quede claro, el cambio es de 180 grados. Pasamos de esa visión dividida, el dualismo, a una visión unificada, que llamamos monismo. Y esto es la piedra angular de toda la neurociencia moderna. Sostiene algo fundamental, que todo, absolutamente todo lo que pensamos, sentimos y hacemos es en última instancia un producto de la actividad de nuestro cerebro. Bueno, dejemos la teoría y vayamos a los hechos, a la evidencia más dura y sinceramente más clara que existe. La prueba irrefutable de que la mente y el cerebro son una sola cosa viene, lamentablemente, del estudio de las lesiones cerebrales. Y aquí hay que detenerse, porque el punto clave es este. Las consecuencias más terribles de un daño cerebral no suelen ser las físicas, no la parálisis ni los problemas de movimiento, son las alteraciones que no se ven, la pérdida de recuerdos, la incapacidad de encontrar las palabras o cambios profundos, drásticos en la personalidad. Es que nuestra propia esencia, lo que nos hace ser quienes somos, puede desvanecerse cuando el cerebro se daña. Ok, pero antes de ver los ejemplos concretos, necesitamos entender un concepto clave, las funciones ejecutivas. Pensemos en ellas como el director de una orquesta, pero para nuestro cerebro. Son esos procesos de alto nivel que nos permiten, por ejemplo, planificar un viaje, controlar un presupuesto o, no sé, cambiar de plan si algo sale mal. En resumen, son la base de nuestra conducta inteligente, la que nos permite fijar y alcanzar metas. Y esta tabla es la prueba del algodón, lo deja clarísimo. Esto es causa y efecto, directo y sin rodeos. ¿Se daña el lóbulo frontal? Adiós a la capacidad de planificar. ¿Una lesión en el lóbulo temporal? Problemas con la memoria o hasta para reconocer caras. Esto no es ninguna coincidencia. Es la evidencia de que nuestras funciones mentales más sofisticadas dependen, sí o sí, de áreas cerebrales muy concretas. Y bueno, las causas de este daño son muchas. Hablamos de golpes en la cabeza, problemas vasculares, tumores, infecciones. Pero, por más trágico que sea,
Cada uno de estos casos se convierte en una especie de ventana. Una ventana única que nos deja ver algo increíble, cómo el cerebro físico, el órgano, construye nuestra realidad mental. Entonces, tenemos dos mundos que parecen distintos, el de los pensamientos abstractos, los sentimientos, y el mundo de las neuronas, la sinapsis, la pura biología. ¿Cómo los unimos? Bueno, pues para eso existe una disciplina que es fundamental. Es que, históricamente, había como un abismo entre dos formas de ver las cosas. Por un lado, tenías a la psicología más clásica, que hablaba de conceptos súper importantes como la autoestima, pero que son difíciles de anclar en el cerebro, ¿no? Y por el otro lado, la psiquiatría biológica, que se fue al otro extremo. Se enfocó tanto en lo microscópico, en la sinapsis, en el Homo synapticus, que a veces parecía que se olvidaba de la persona, de la mente en su conjunto, y justo en medio de ese abismo surge el punto de encuentro. La neuropsicología es la solución, el puente que por fin une esos dos mundos. Porque la respuesta no es solo mente ni solo cerebro. La respuesta es ambos. Su misión, entonces, es precisamente esa: entender el cómo nuestros procesos psicológicos, la memoria, el lenguaje, las emociones, se conectan, se entrelazan con el funcionamiento de sistemas cerebrales muy específicos. Es, por decirlo de alguna manera, la disciplina que actúa como traductora, la que por fin nos permite hablar de mente y cerebro en el mismo idioma. Y con esto llegamos ya al tramo final, a la mirada hacia el futuro. Porque, a ver, entender esta conexión mente-cerebro no es solo para sacar un 10 en un examen. No. Tiene implicaciones enormes, súper profundas, para la terapia y para la forma en que nos entendemos como seres humanos. Y aquí es donde aparece el concepto, para mí, más increíble y esperanzador de toda la neurociencia: la plasticidad cerebral. ¿Qué significa esto? Pues que nuestro cerebro no es como el hardware de una computadora, fijo e inmutable. Para nada. Es un órgano que tiene una capacidad asombrosa de recablearse a sí mismo. Puede cambiar su propia estructura y funcionamiento como resultado de lo que vivimos, de lo que aprendemos, e incluso después de sufrir una lesión. A ver, es verdad que esta plasticidad es inversamente proporcional a la edad. Un cerebro joven es mucho más moldeable, y por eso vemos que los niños se recuperan de lesiones de forma asombrosa. Pero, y esto es lo verdaderamente importante, esa capacidad nunca se pierde del todo. Con la estimulación adecuada, nuestro cerebro puede seguir aprendiendo, cambiando y reorganizándose a lo largo de toda la vida. Y aquí, en este punto, es donde todo encaja. La gran pregunta: ¿por qué funciona una terapia? Pues funciona porque cuando una persona logra cambiar su conducta, sus patrones de pensamiento a largo plazo, no está haciendo algo mágico o etéreo. No. Está literalmente cambiando las conexiones físicas y los patrones de funcionamiento de su propio cerebro. Pensemos en la terapia como eso, un ejercicio de plasticidad cerebral guiada. Así que cerremos con esta idea para darle vueltas. La próxima vez que hablemos de ir a terapia, de aprender algo nuevo o de superar un mal hábito, recordemos que no estamos hablando de fuerza de voluntad en el aire. Estamos hablando de un proceso físico real que está reconfigurando el órgano más complejo que conocemos en el universo. Entonces, a la pregunta final: si la terapia modifica la conducta, ¿estamos modificando también el cerebro? La respuesta que nos da la ciencia hoy es un sí rotundo.